Seguimos analizando, o mejor dicho, introduciendo pequeños detalles relacionados con la inteligencia artificial en el proceso acusatorio penal, en el proceso penal. Tiene mucha importancia porque, en definitiva, tenemos que ir adecuando la prueba y, por tanto, la inteligencia del proceso y, por ende, la inteligencia de las sentencias y, por qué no decirlo, el discurso de las audiencias eh, cada vez que estamos o no utilizando inteligencia artificial. Los abogados tenemos que llegar a comprender, no solamente en lo personal, sino a través de los peritos, la autenticidad. Es muy interesante el artículo 380 cuando habla de la autenticidad del documento. Y lógicamente nos tenemos que hacer una serie de preguntas que yo en lo personal procuro responderlas en pequeñas cápsulas de inteligencia artificial ahora que estamos hablando del proceso penal. Y en concreto el valor de la información en inteligencia artificial. Porque lógicamente no solamente el juez, sino también las partes tenemos que hacernos la pregunta, ¿debo creerlo todo? Así como la inteligencia humana cuenta con los sentidos externos, ¿no? Los ojos, los oídos, la nariz, el tacto, el gusto. La inteligencia artificial cuenta con la información, el cúmulo de información con que cuenta para ofrecer una respuesta lo más acertada posible. Si la información a la que acude es mediocre, el criterio ofrecido por la máquina será mediocre. Pensemos cuando yo le digo a la inteligencia artificial que por inteligencia artificial que me resuma un libro mío, yo me doy cuenta de si lo he resumido bien o mal porque yo fui el que escribí el libro. Pero ¿qué pasa cuando le pido una información sobre conceptos que todavía no domino? Le doy ciertos autores que no son los más variables, los más valiosos, los más al día, y posiblemente la máquina me encuentre una serie de información valiosa, me resuma esa información, pero no me da la confianza debida. El valor de la inteligencia artificial que tiene acceso a miles y miles de documentos, a miles y miles de autores, a miles y miles de pensadores, de leyes no solamente mexicanas, y posiblemente pueda producir una confusión si no sabe encontrar la ley para aplicar, enciclopedias, algunas que ya han pasado de moda y otras no, etcétera. Depende entonces de la información que le solicite la persona humana que requiere de ese conocimiento. Por eso es posible que la respuesta sea más valiosa que la información que se solicita por la ignorancia del que la solicita, perdón, porque la inteligencia artificial acudirá a la calidad de la información que le permita ofrecer una respuesta. Víctor Ayllón, experto en estos temas, se pregunta si la inteligencia artificial puede creer. Para dicho experto en la inteligencia artificial, la idea de que la inteligencia artificial pueda creer, así como explicar sus decisiones o tener sentido común, son algunas áreas en las que se observan mayores diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. En la mayoría de los casos, las personas podemos ofrecer una explicación racional a nuestras decisiones, aunque muchas veces nos resulta difícil porque interviene la intuición, las creencias y las emociones. Podríamos decir que los actuales algoritmos neuronales
funcionan de forma parecida a nuestra intuición. Proporcionan una respuesta basada en los datos que han aprendido, aunque no saben muy bien cómo llegaron a ella. Me parece que esta última frase de Ayllón es fundamental. No sabe muy bien cómo llegaron a ella. Y lógicamente, el debate del siglo XXI, ¿no? Hemos hablado en México de inmediación en presencia del juez, en la contradicción de las partes. El debate del siglo XXI debe, lógicamente, considerar esas variables que tenemos que o analizarlas porque las conocemos como partes o a través de los peritos. Me parece, por lo menos en todavía esta década, que tenemos que trabajar la inteligencia artificial con la ayuda de expertos, peritos expertos en inteligencia artificial, que nos lleguen, nos permitan dirigir no solamente a las partes, sino a los jueces en la toma de decisiones principalmente sobre temas que son los que más me interesan posteriormente relacionados con la prueba. Muchas gracias.